nuestra sección Patrimonio. Está con nosotros Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángela. Y bienvenido a esta que es tu casa, ya casi. No tenemos ni que decirte bienvenido porque sabes efectivamente que vienes a tu hogar, Paco, tú y tus notas cordobesas. Creo que muchos espectadores se quedaron con ganas de más en tu última intervención. Bueno, con ganas de más detalle, una ampliación de lo que hablamos. Sí. Hicimos un popurrí un poco amplio de varias cosas a la vez, pero el tema del cementerio de los protestantes era muy llamativo y ha habido telespectadores y amigos que me han llamado y me han dicho: oye, no os quedó claro la situación donde estaba, sabemos que hay por ahí algunas fotografías antiguas de muy mala calidad, posiblemente para la televisión, pero ¿qué es lo que hay? Y bueno, y lo que te propongo es que demos un repaso a esas 6 fotografías, si entran las 6 sobre el tema, y sobre todo una que es la principal, que es un plano aéreo de la zona, en la que podemos determinar dónde están los distintos puntos que tratamos en el programa anterior. Y una vez terminado y si nos da tiempo, pues hacemos un recorrido por un arroyo muy importante de esta ciudad, que es el Arroyo del Moro. Muy bien, pues... Así que lo único que nos interesaba es la fotografía. Pues cuando quieras podemos comenzar, porque además tú, como hemos dicho al inicio, dado que estás en tu casa, ¿verdad?, tienes comunicación directa con nuestros compañeros, así que... Bueno, pues mira, aquí tenemos una primera fotografía, la número 1, que la vamos a llamar así, en la que vemos en la parte superior, casi izquierda, hay un pequeño rectángulo rojo, que esa es la ubicación exacta de donde estaba el cementerio de los protestantes. El círculo redondo es la glorieta de Duncan Shot. Debajo, entre el círculo y lo que hemos dicho, el cementerio, está lo que se llamaba la Huerta del Plomo, y ahí ahora hay un parque ecológico de la empresa de Sadeco, y ahí se destruyó, por ese es el cauce del antiguo Arroyo de las Piedras, se destruyó una alcubilla. De esto sabe Pancho Gamero muchísimo más que nosotros. Se destruyó una alcubilla del tipo sombrerillo del rey. Era una alcubilla que tenían una techumbre muy característica y se destruyó. Y luego aquí abajo hay se señala, sigue señalado el cauce del Arroyo de las Piedras, y un rectángulo prácticamente en el centro de la fotografía, que es los terrenos de la antigua fábrica del plomo. Es decir que estas fotografías se ven mejor cuando vemos el vuelo de 1956, el vuelo de los americanos, que cartografió desde el aire toda la península, y se ven estas zonas, se ven que solamente existía la fábrica del plomo y el resto eran pedregales, que de ahí viene el nombre de chinales de ese polígono industrial, y los arroyos que lo cruzaban, el arroyo de Casitas Blancas y el Arroyo de las Piedras, el fundamental, que por arriba San Cristóbal y aquí Las Piedras. Luego hay una segunda fotografía, que este es el señor Duncan Shot, que no nos salió la vez anterior, nos salió Topham, el pintor, y este es, el escocés, que fue el gerente de la empresa que montó la fábrica de plomo. A su vez también hacían extracciones de plata en la misma fábrica, y a su vez contaminaban el Arroyo de las Piedras todo lo que les daba la gana, porque en aquel tiempo no había control sobre el tema contaminación. Vamos con la tercera, que es esta, que es el cementerio, que vemos cómo estaba la expoliación del mismo, las tumbas abiertas, lápidas por el suelo, y todo totalmente. Así estuvo hasta los años 50, cuando la reclamación de la familia, que ya hablamos la otra vez, del pintor Topham. Esas tumbas, muchas se las pudieron llevar al panteón de evangélicos de San Rafael, y otras pues se perdieron. Ahí hubo un expolio enorme. Y luego hay una tercera, o sea, una cuarta, que fíjate, esta es la puerta de entrada. Aquí hay algo significativo. Esta es la puerta de entrada y la pared destruida de lo que es el solar del antiguo cementerio de los protestantes, allí en Chinales. Significativo que ese árbol que vemos allí enfrente es un pino enorme, hermosísimo, que está en la orilla del canal, y que luego después lo vamos a ver cuando veamos otra vista.
Pasamos a la siguiente y vemos la convivencia entre la vida y la muerte, o sea, en el propio cementerio, las ropas tendidas y las chozas de personas que vivían en él, porque era una cosa, un sitio abandonado, y ahí se metieron personas, lo mismo que ahora, se meten en otros sitios en la misma, claro, y la misma problemática, ¿no? Seguimos en adelante y pasamos a la siguiente fotografía, y esta es la puerta actual de lo que era el antiguo, la puerta que hemos visto derruida, y también se ve allí al fondo, mucho más grande ya porque es más viejo, el pino. Y la última que vamos a ver es desde un altillo que hay un poco más arriba, se ve el solar, el pino y parte de la ciudad en el fondo. Así que yo creo que con este repaso, quizá muy rápido, pero yo creo que es suficiente, ha quedado perfectamente delimitado lo que fue ese cementerio, la situación en la que estuvo durante mucho tiempo y sobre todo la ubicación exacta, que es lo que la gente normalmente no sabe. O sea, que tú ahora mismo puedes perfectamente llegar a la glorieta de Chinales, un poco más arriba a la izquierda hay un camino, subes ese camino, cruzas el canal y a mano izquierda hay unas edificaciones, hay unas casas, unas naves, y te encuentras con la puerta esa que hemos visto, y ese es el antiguo cementerio de los protestantes. Y dicho esto, que es la que estamos viendo ahora mismo, la fotografía, eso está tal y como, eso está de antes de ayer, eso no es de hace unas semanas, mejor dicho. Y dicho esto, pues si quieres, pues pasamos a hablar sobre el arroyo del Moro. Yo me he traído mis textos de lo que tengo en el blog. Si te parece, pues voy leyéndolo y... Hablamos de este arroyo milenario, ¿verdad?, del que tan poquito conocemos. Que tan poquito conocemos. Y tan maltratado por la tan maltratado historia. Y tan desviado montones de veces. O sea, a lo largo de la historia lo han manejado como han querido, ¿no? Y, bueno, en Córdoba teníamos bastante... como tres urbanos, que pudiera ser el del Moro, como pudiera ser el de San Cristóbal o Las Piedras, o como pudiera ser el importante de Pedroche. Son tres cuencas que tienen mucha solera y que además eran arroyos urbanos. Luego esos arroyos se iban bifurcando o había otros más pequeños, pero que la cuenca fundamental era el Moro, Las Piedras o San Cristóbal arriba y Pedroche. Bueno, pues esto surge, una amiga de las redes sociales pues me preguntó sobre el arroyo del Moro y yo, que había tenido hace unos días la suerte de que un íntimo amigo que se llama Manolo Horta, escritor y a su vez el mantenedor de la web del Ateneo de Córdoba, me facilitara una copia de un trabajo que se llama Arroyos de Córdoba de Francisco Carrasco, que es yo le llamo un romántico geógrafo y poeta de nuestros arroyos, ¿no? Y vi que era el momento de hablar sobre ese arroyo. Él hace unas notas de romanticismo de los cauces de los arroyos. Tenemos que decir que no hay cartografía en la que veamos el recorrido de los arroyos claros, no se ve claro. Bueno, porque los arroyos los han entubado, han desaparecido, los han ocupado parcelaciones, los han modificado de curso, entonces es muy difícil, ¿no? Y con esta razón, bueno, yo traté de acercarme lo más posible a la descripción y bueno, para mí, que yo soy un enamorado de Julio Verne desde chico y de su geografía y un admirador de toda la cartografía, pues era un placer, una delicia, el poder mirar planos y buscar el cauce y saber dónde se ha perdido, dónde lo han entubado y toda esa serie de cosas. Evidentemente, siempre cuentas con amigos, como pueda ser Manolo Trujillo, de la plataforma de San Amblar, que conocen los caminos y conocen todas estas cosas de primera mano, Pancho Gamero, desde el punto de vista de los cursos, y Ángel Marto, un colaborador directo y amigo con Pancho. Estos me han facilitado alguna cartografía y para poder conocer mejor el tema que nos ocupa. Y luego tenemos Internet, que es fundamental, y sobre todo la posibilidad de utilizar el vuelo del 1956, que ya lo hablamos antes de los americanos, en el que podemos
trasladarnos a esa fecha y desde el aire ver cómo era la ciudad cuando no había la ampliación urbanística que ha tenido ahora. El arroyo del Moro ha sido durante miles de años, bueno, uno de los principales arroyos de la ciudad, junto con, como he dicho antes, del San Cristóbal y Pedroche, entendiendo arroyos que pasen por el casco urbano. Luego hay otros que tienen hasta categoría de ríos que están fuera. En la época romana el arroyo del Moro ya servía de foso de defensa de toda la muralla oeste de la ciudad. Prueba de ello que si vamos a la Puerta Gallego vemos que hay allí una maqueta con un puente y están los dos túmulos funerarios a la salida, como estaban a la salida de la ciudad, que ya lo comentamos el otro día, y el puente, y sobre todo foso de la ciudad. Luego después continuaba muralla abajo hasta la Puerta de Sevilla y ya desembocaba, no estaba el puente nuevo, seguía sirviendo de barbacana también en la muralla medieval, ya la que se hace a posteriori, y desembocaba junto a las cercanías del arroyo, del Molino de la Alegría. El molino, ahora mismo estamos viendo una fotografía que es del su curso, que luego hablaremos. Esa fotografía que estamos viendo ahora mismo es la cantera de Olmo, es una cantera que hay en la zona del Brillante. Decir que el nacimiento, mejor dicho, en la Edad Media resultó un incordio, lo movieron y luego después lo han ido moviendo posteriormente. El nacimiento sucede en los terrenos del Lagar de la Cruz. Tenemos que situarnos que el Lagar de la Cruz, ahí parte, ahí es la vertiente, ese es el cauce principal donde empieza el arroyo del Moro. El arroyo del Moro va a hacer, si subimos por la Cuesta de la Traición, el que ha hecho ese recorrido, que en su tiempo fue camino, no sé, creo que era Córdoba-Mérida, por ahí, y de la época romana, y para las minas y todo el tema de la sierra. Aquí estamos viendo ahora mismo la Cuesta de la Traición, un tramo de la Cuesta de la Traición en un día de lluvia. Hice esta fotografía un día de lluvia, precioso además, porque es una zona muy bonita, y hacia abajo, yo decía, juguetea con el camino porque lo cruza alguna vez y luego se encuentra con la fuente de la Raja que lo alimenta casi abajo del sendero. Después el arroyo cruza la finca de la Aduana antes de cruzar la carretera otra vez, por primera vez en la zona del Cerrillo, en camino del olivar de Matamilano. Esa zona se llama el olivar de Matamilano. En esa zona, el arroyo del Moro lo han puesto ahora a cauce descubierto, lo mismo que han puesto el Pedroche, porque hay un proyecto de urbanización enorme en esa parte del Cerrillo, lo que es el olivar de Matamilano. Cruza nuevamente la carretera, como hemos dicho, en el Cerrillo, y la carretera de Villaviciosa, camino del Cerrillo. El Cerrillo era lugar de meriendas, de cafés de novios, en la Vespa o en la Alambreta, o inclusive andando, porque andando algunas veces subía el autobús que iba a Los Morales y te dejaba en el Cerrillo, y otras veces te tenías que quedar en el carril de la Huerta de los Arcos y subir andando todo lo que se llamaba la parilla de la Huerta de Segovia, que es la carretera Villaviciosa a la derecha, una pared que hay es la Huerta de Segovia. A mí me pasó un detalle muy curioso en la carretera, una vez que iba con mi novia en mi Alambreta, mi mujer, en la que iba en la Alambreta, y me paró la Guardia Civil porque ella iba de lado, y me paró la Guardia Civil y dice Conchi, ¿qué quieren? Digo, multarnos. Dice, ¿por qué? Digo, pues porque vas de lado en la moto. Efectivamente, nos pararon y nos dice el policía, ¿dónde va usted? Al Cerrillo. ¿Y usted no sabe que el paquete tiene que ir a Horcajadas, no puede ir de lado? Digo, sí señor, pero la disposición, entonces me sabía el código de maravilla, la disposición derogatoria tal dice, que transitoria tal dice que porque la mayoría del paquete de la motocicleta es elemento femenino, y dadas las dificultades que supondría con una falda y ahorcajada en una moto, pues se les permite que en el casco urbano, dice aprobado, dice pero suspendido, dice porque no estamos en el casco urbano, no habiendo una solución de continuidad de 500 metros en las casas, ya estamos fuera del casco urbano. Bueno, no nos multaron, vaya hasta el Cerrillo y se vuelva y asunto terminado por haberme aprendido el código, ¿no? Bueno, el tema es que se introduce el arroyo del Moro en la Huerta de Segovia, que circunda esa valla de fábrica que hemos dicho que es toda la carretera, y
quiero leer lo que dice Francisco Carrasco, que es una poesía. Dice: entrando en la huerta de Segovia, entre naranjos que en primavera obsequian con el virginal aroma del azahar. Esta es una de las huertas de más encanto de nuestra sierra, con la de la huerta de los Arcos. Es reino de la dama de noche, el heliotropo, en las noches cálidas del verano cordobés. Yo tengo una descripción tan poética de un arroyo, de un simple arroyo. Bueno, pues luego baja el arroyo por la... ahí me facilitó Pancho Gamero una fotografía en la que lo entuban. Baja por la finca del Mayoral y el Encinal del Duende, donde lo embovedan. Aquí hay que señalar que todas las parcelaciones de esta zona noble de la ciudad han empezado siendo ilegales. O sea, no nos creamos que el Brillante ha sido lo que es. El Brillante ha sido una parcelación ilegal siempre, hasta que poco a poco se han ido legalizando. Hasta hace poco no tenía ni alcantarillado, esto hay que decirlo así. Por eso, cuando se critican a las parcelaciones proletarias de otras zonas, hay que tener en cuenta que antes lo hemos sido nosotros, o sea, que critique estas cuestiones, ¿no? Existen construcciones encima del propio cauce, y estas irregularidades urbanísticas luego después pagan su tributo. Cuando la naturaleza dice: aquí estoy yo, le traes sin cuidado que le hayas puesto un tubo, sale por donde tiene que salir. Yo recuerdo un reventar del embovedado del río Darro en Reyes Católicos en Granada cuando era pequeño, en una riada, porque dijo el Darro: ni embovedado ni nada, yo me subo por arriba de la calle Reyes Católicos y claro, esto es lo que hay. Después de bajar el... Bueno, este arroyo del Moro ha dado sus problemas también. Hubo unas grandes inundaciones que inundaron toda una barriada de las Margaritas en cierta ocasión, cuando se cambió de curso. Pero continuamos por el sitio que llevábamos antes, ¿no? El arroyo del Moro deja atrás el Encinar del Duende, entra la carretera del Brillante y discurre por una barriada que se llamó Vista Hermosa. Era una pequeña aglomeración primitiva en la zona de la carretera del Brillante, a su vez vulgarmente llamada el barrio de los Chismes. Después rozaba el Colegio de las Aratrices. Bueno, yo estuve el otro día por ahí dando un paseo, lo que es la carretera de la Cuesta de la Traición, un camino que hay, que parte de aquí desde el Puentecillo, y hay un complejo de enseñanza privada enorme en la zona, enorme, que demuestra lo rentable que tiene que ser este tipo de enseñanza cuando la pública la denostan, y como se destruye poco a poco, a conciencia, la educación pública para echarse en manos de la educación privada. Yo no estoy en contra de la educación privada, pero sí es cierto de que estoy a favor de la educación pública, y una vez el que quiera, que luego utilice la privada o no la utilice, según sus posibilidades o sus intereses o su ideología, inclusive, pero que la educación pública tiene que ser de calidad, que lo es, y tiene que estar dotada, que no lo está. Bueno, el arroyo continúa hasta el vértice de Calasancio con la avenida del Brillante, y ahí está un lugar que se llama el Puentecillo. El Puentecillo, ¿por qué se llama el Puentecillo? Porque era el puente del arroyo del Moro. Ahí cruza hacia lo que es la Huerta del Tablero, vuelve a cruzar por tercera vez la carretera de Villaviciosa, y luego desde esta zona, en la que vamos a pararnos de momento, hacía una bajada directamente hacia los Jardines Bajos, a los de los Patos, para luego coger, bueno, digo de los Patos para que tengamos una referencia geográfica. Eso no se llamaría los Jardines de los Patos porque estamos hablando de otro tiempo, en la época romana. Entonces ya iba buscando la fachada oeste, la muralla oeste de la ciudad. En el plano hay un plano, que tenemos una fotografía por ahí, hay un plano del siglo XIX, 1884, de Casañal. Este es el plano en el que se ve la moderna construcción de los Jardines Bajos, esos jardines que se ven en el centro arriba, al lado de la Plaza de Toros, se ven, la incipiente, bueno, nada, de construcciones alrededor. Las naves del ferrocarril lo desvían de su cauce original y ahora llega a la Victoria. Cuando dicen de hacer el paseo de la Victoria y poner allí la feria y los jardines, dicen nos estorba el arroyo hacia el oeste, pero luego vuelve a estorbar otra vez con la construcción de los cuarteles de San Rafael y de la Victoria, del Guardia Civil y de Artillería, y entonces ya arriba, en la zona que nos hemos parado anteriormente,
en la parte del Prica, sierra, ahí lo desvían hacia las Margaritas. Pero en 1892 molestaba para la construcción de los cuarteles de la Victoria y nuevamente se desvía desde lo que ahora es el cruce del Prica Sierra en dirección al Pago de los Aguijones por la calle Cristóbal de Morales. Hago la reseña callejera para imaginarnos la dirección que toma hacia el oeste y inicia la bajada hacia el viaducto del ferrocarril. Tablero Bajo, Huerta de Santana, Huerta María Luisa y luego baja por la avenida, lo que ahora es la avenida del Arroyo del Moro, hacia la Ciudad Jardín. Huerta de la Marquesa, de Montijano, Vista Alegre, ahí hace, buscando un cauce adecuado, hace una curva curiosa que se ve buscando el Cementerio de la Salud para cruzar hacia el Alcázar Viejo y bajar por la Barbacana de la Muralla y salir ya, en este caso, en el lado contrario cuando hace la avenida del Corregidor, que se hace en alto. El arroyo no podía ir por aquí y va buscando el cauce natural que tenía primitivamente años atrás. En el 92 ocasionó un problema gordo para la cimentación del edificio del área de seguridad del ayuntamiento, el que está anexo a bomberos. Cuando se estuvo construyendo ese edificio, nuestro querido arroyo, bueno, pues tocaron donde no se debía y salió y movió la pared del cementerio y provocó problemática en la zona, ¿no? Luego después, como ya hemos dicho, se volvió a estorbar y lo entuban, Avenida Parque, lo entuban hasta la salida habitual. Importante, digo, llamativo, las modificaciones que ha sufrido el cauce del Arroyo del Moro a lo largo de la historia. Arroyo milenario. 2000 años de vaivenes. O quizás más, no sabemos, ¿no? Y ha sufrido modificaciones porque le ha molestado a la ciudad. Ha dicho, ahora no, ahora la Victoria, para acá, ahora los cuarteles, para allá, y ahora para abajo, ahora la Avenida Parque, ahora ya no la Huerta de la Marquesa que iba visto en los nenes. Hay un comentario en el blog muy curiosos porque lo importante del blog no es el contenido. Siempre incides en eso, sino los comentarios, las aportaciones y además ese trasladarnos a esa época realmente, a ese espacio-tiempo. Claro, a la infancia de la gente que lo ha vivido, que lo conoce. De los recuerdos, ¿no? Tienen los... Que si yo he cogido rana en el Arroyo del Moro por la Huerta de la Marquesa, sí. Que si yo he ido a... Esas cosas son las que valen. La reseña que modestamente yo hago, que no deja de ser parte de mi memoria y parte de lo que buscas y de lo que otros te facilitan, pero la realidad es que cuando alguien te dice, no, es que yo he estado allí cogiendo ranas en el Arroyo del Moro por la Huerta de la Marquesa, no había ninguna casa, evidentemente, no había nada, la Ciudad Jardín terminaba y era el campo, eran huertas, lo mismo que hemos hablado antes de la Huerta María Luisa por Margarita, o Tablero Bajo, todo eso eran huertas. Y el arroyo iba tan tranquilo por su cauce abierto. Luego después llegamos nosotros y nos estorba y lo intubamos. Y luego después él se cabrea y nos molesta y nos quejamos. En realidad la naturaleza no se le puede poner puerta al campo. Esa es el refrán. La conclusión. Sí. Esa es la conclusión. De todas maneras, no sé si ha sido muy rápido. Pero yo creo que hemos podido seguir a tu lado, exactamente. Ese recorrido. Decimos, empezamos en el Lagar de la Cruz, bajamos por el cauce el Mayoral, el Huerta de Segovia, el Olivar de Matamilano, Huerta de Segovia, Mayoral, Encinar del Duende, Puentecillo, Tablero Bajo. Nos paramos en esa zona porque antes hacía una verticalidad buscando las murallas y luego después, cuando molesta, lo varían y luego después lo vuelven a variar otra vez y horizontalmente se va hacia la glorieta de lo que es ahora el Arroyo del Moro, por eso se llama esa avenida, y baja directamente hacia el antiguo, o sea, la residencia de Noreña antigua a la derecha, y Huerta de los Mudos, toda una serie a cruzar a la Marquesa y luego discurrir por Vista Alegre, Cementerio de la Salud, y a ser fiel a su cauce, que es cuando desemboca en su hermano mayor. Los arroyos son fieles a su cauce cuando desembocan en el río al que tributan. Luego el río es fiel a su cauce cuando desemboca en el mar.
Qué maravilla nuevamente tenerte aquí, Paco. Tú te quitas importancia diciendo, bueno, es que lo importante son los comentarios, sí, pero siempre. Para empezar, además de esa reseña, de la elaboración de ese trabajo, de la investigación que le acompaña, tanto de tipo libresco como también, como bien dices, conociendo motu propio, el paisaje sobre el terreno. Visitándolo y también. Visitándolo, efectivamente, tienes que pensar que esta es la puerta que abre, que hace efectivamente lo que prende para que todas estas personas nos compartan, ¿no? Compartan con nosotros sus recuerdos, muchas veces estimulados precisamente, surgidos otra vez de la nada, donde pensábamos que estaban ya para siempre sepultados gracias a ese texto tuyo. Te llevas una sorpresa muy agradable cuando alguien te habla de su infancia, o incluso te habla, pues mi abuela me decía que esto era así, y él lo tiene ahí guardado en un rincón y surge con esas chispas que hemos encendido, que en cierta medida lo que hacemos es estimular la memoria, ¿no? Lo que pasa es que en el blog podemos disfrutar de fotografías de la cartografía aérea, en la que yo he procurado hacer un trazado, y entonces tú estás viendo la ciudad del año 56, mucho más de un siglo, estás viendo mucho más de un siglo no, por 70 y algo años, o 70 años. Entonces estás viendo ese tipo de ciudad, lo que ocurría en el Brillante, que no había nada más que 4 casas, y la naturaleza, ¿no? Y luego después te das cuenta de la fotografía aérea actual, con esa gran herramienta que tenemos de Google, de tal y cual, de Internet, y que se disfruta perfectamente trasladándote en el tiempo con esa fotografía.